la Constitución del Ecuador tiene múltiples artículos en donde destaca el derecho a la seguridad social. Nuestra Carta Magna en el 34 establece el derecho a la seguridad social como un derecho irrenunciable de todas las personas y además es un deber del Estado y una responsabilidad primordial asegurar este derecho a seguridad social bajo principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia, en atención a las necesidades individuales y colectivas del individuo. Existe un régimen amplio en el título 7, perdón, régimen del buen vivir, sección tercera de la Constitución. Les voy a hablar en primer lugar sobre dos casos de revisión. Aprovecho para comentarles cuál es la facultad de revisión de la Corte. Todas las garantías jurisdiccionales que se tramitan en el país tienen que ser remitidas a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que hace es seleccionar ciertos casos para luego emitir jurisprudencia vinculante. En este caso, son dos casos de revisión importantes en esta materia. El primero es la sentencia 105.10 JP. Si es que podemos pasar, por favor. ¿Qué sucedió pues en muchos casos de una forma estructural en el país? Que las entidades como por ejemplo CNT o temas de arrendamiento estaban embargando la pensión de los jubilados para cobrar estas acreencias. La Corte seleccionó estos casos, son varios casos de personas de la tercera edad, en algunos casos con discapacidad y de atención prioritaria, que se estaban quedando sin su único sustento para vivir, que es el tema de la pensión, una vez que ya han cumplido los requisitos y han obtenido su jubilación. Entonces, la Corte analizó como problema jurídico si es que era constitucional el embargo o la retención de la pensión jubilar de las personas que se encuentran sujetos a procesos coactivos de entidades públicas. Tenemos en la Constitución el artículo 371 que establece precisamente la prohibición de cesión o embargo o retención, salvo en los casos de alimentos o de obligaciones constituidas a favor de la entidad aseguradora, en este caso el IES. Entonces, las prestaciones derivadas de seguridad social y pensiones jubilares no se pueden disminuir ni afectar, sino únicamente cuando se justifique en la consecución de un derecho constitucional y sea estrictamente necesario, como la protección del derecho a la seguridad social de todas las personas afiliadas y las prestaciones que devienen del derecho y que requieren financiarse. Entonces, por regla general, para el cobro de las acreencias bancarias y comerciales cuyo acreedor no sea la entidad aseguradora, es decir, el IES o el BIES, no procede el embargo y retención de la pensión jubilar. Por excepción, procede el embargo en el caso, por ejemplo, de un crédito hipotecario o quirografario del jubilado, pero el juez de coactivas tiene la obligación de determinar si es que la persona, el jubilado, depende como único sustento de su pensión jubilar. Entonces, en ese caso, por más que esté autorizado por la Constitución, en una suerte de equiparar los derechos, el juez de coactivas tiene que determinar otra forma, ya sea convenios de pagos o otras alternativas de pago para que el jubilado no se quede sin su sustento de su vida y sea el sustento de su vida digno, ¿no es cierto? Entonces, la Corte determinó que a pesar de que está en la Constitución que se le puede embargar la pensión por un crédito en el IES, en este caso el juez deberá analizar la situación del jubilado, en ese caso se protege la vida digna del jubilado. El siguiente caso que les quiero comentar es un caso importante y que no nos imaginamos mucho en la vida diaria porque todavía, porque todavía no entran a la vida laboral. Pero cuando uno empieza a trabajar, existe la posibilidad de los accidentes de trabajo. ¿Y qué determinaba el artículo 94 de la Ley de Seguridad Social? Determinaba que por más que una persona, un trabajador haya tenido un accidente de trabajo,
Si es que el empleador no está al día con sus obligaciones patronales, entonces el IES no le entrega la prestación. Y se seleccionaron estos dos casos sui generis en donde un trabajador sufrió un accidente muy grave al ser electrocutado por un transformador y quedó discapacitado. Y otro caso en donde tuvo un accidente de trabajo al entregar mercancía y el trabajador falleció. En estos dos casos pasaron muchos años, en el primer caso 3 años y en el segundo caso 7 años, en que el IES no entregó las prestaciones, inclusive ni siquiera de salud, al trabajador en el caso del accidente que quedó discapacitado y no entregó las prestaciones económicas a la viuda y a los huérfanos. Entonces, en la Corte discutimos mucho este caso porque el artículo 94 sí tiene un sustento y es que tiene el IES, tiene que cobrar las deudas de los empleadores porque tiene que estar financiada la prestación de sus afiliados. Pero la Corte encontró que si es que la prestación no es oportuna y no es suficiente en el momento que realmente necesita el trabajador, entonces no estaría cumpliendo con su propósito constitucional de atender las prestaciones. Entonces, se hizo el análisis de los elementos de la seguridad social, la disponibilidad, el nivel suficiente, como he mencionado, la accesibilidad. Y se determinó, podemos pasar las diapositivas hasta la conclusión, que, claro, la falta de cobro por la mora patronal sí es una afectación para los fondos previsionales de seguridad social por el daño que sufre en su financiamiento, pero es considerablemente menor al daño que sufre la persona que necesita la prestación en ese momento y por lo tanto se entró a hacer algo que la Corte hace en pocas ocasiones y es, en un caso de revisión, analizar la constitucionalidad del artículo 94 de la Ley de Seguridad Social. Y entonces se declaró, en primer lugar, respecto de los derechos, la violación a la seguridad social, al derecho a la seguridad social, a la vida digna, a la atención prioritaria y acceso de calidad, de los servicios de calidad, eficientes y efectivos y al buen trato. Y se declaró la inconstitucionalidad de oficio de la frase del inciso segundo del artículo 94, en donde se determinaba que solamente el IES puede entregar la prestación cuando el patrón no haya cumplido con su obligación. Entonces, el artículo 94 quedó de la siguiente manera. El IES concederá inmediatamente tales prestaciones cuando se cumplan los requisitos de ley, aun cuando no se haga efectiva la responsabilidad del patrón. Entonces, este es un caso importante porque esto da el derecho a las personas que han sufrido accidentes de trabajo a obtener la prestación de manera oportuna. Los otros dos casos que quiero hablarles son casos de inconstitucionalidad presentados en contra de resoluciones que ha emitido el IES. El IES es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es el principal administrador de la seguridad social en el Ecuador. Es una institución muy grande y con frecuencia comete excesos. Tenemos muchísimos casos en contra del IES en general. Y estos fueron presentados, la primera acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Confederación de Jubilados. Estamos en el caso 2818 IN. ¿Qué sucede? Que el IES mucho tiempo atrás, como hace 16 años, determinó en una de sus resoluciones que a los jubilados de su pensión se les iba a retener el 2.76% de la pensión con el objetivo de financiar la 13ª y 14ª pensión. Claro, aquí el tema es que estas prestaciones nacen sin financiamiento. Ese es un mal de la Asamblea del Congreso Nacional anterior del Ecuador, en donde en primer lugar se estableció la 13ª y 14ª remuneración y equiparando se estableció la 13ª y 14ª pensión a que tienen derecho los trabajadores, pero no existe el financiamiento. Entonces el IES, de manera temporal se supone que estableció este descuento del 2.76% de la pensión de los jubilados. Pero claro, los jubilados
presentan una demanda a la Corte y dicen esto es inconstitucional porque mi pensión, que es mi único sustento de vida cuando estamos en esta edad, no puede ser embargada. El análisis que hace la Corte determina además que este 2,76% resulta que no estaba financiando el 100% de la 13ª y 14ª pensión, sino únicamente financiaba un 19% de este monto, de este total. La Corte encuentra que se está violando el artículo 371 precisamente de la Constitución porque las pensiones son inembargables. Ahora, esto no significa, y esto conlleva estándares de la Corte Interamericana, en el sentido de que esto no significa que en seguridad social no se puedan hacer ajustes o no se puedan reducir ciertos o disminuir ciertos derechos, pero todo esto tiene que estar sustentado en estudios actuariales y tiene que tener un fin constitucional justificado para que pueda realizarse una reducción de derechos, en este caso de los aportes, etcétera. Entonces, en este caso, se declaró la inconstitucionalidad de esa norma que determinaba la reducción del 2,76% de los jubilados. La Corte determinó que existió una postergación injustificada por parte del IES en la toma de decisiones técnicas necesarias para la sostenibilidad del sistema de seguridad social en su conjunto. Y que no puede ser objeto de una reducción injustificada por mandato constitucional. El siguiente caso que les quiero mencionar es otro caso que tiene que ver con la jubilación y es el caso 1618-IN. El IES toma la decisión de reformar la resolución 554 y reforma la fórmula de cálculo de la pensión. La Ley de Seguridad Social establecía que la pensión se hace en relación a los 5 mejores años del trabajador. Pero el IES, en su artículo 2 del 554, determina que para el cómputo de la base de cálculo de la pensión, esta se obtendrá de la raíz sesentava del producto de las 60 aportaciones de los 5 mejores años. Es decir, cambia un cálculo aritmético a un cálculo geométrico, que suena confuso, pero la consecuencia de esto es que se le reduce la pensión al jubilado. ¿Y por qué hace esto el IES? Porque resulta que en algunas ocasiones los trabajadores, cuando ya estaban cerca de jubilarse, sobre todo en la jubilación voluntaria, lo que hacían es, habían venido aportando por $1,000 mensuales, $1,000 mensuales, $1,000 mensuales, y 6 meses antes de jubilarse aportaban sobre $12,000 mensuales. Entonces, esto le disparaba exponencialmente al cálculo de la pensión en sus últimos meses y le subía a la máxima pensión. Entonces, claro que era una viveza criolla y el IES lo que trataba de hacer es atacar este cálculo, este fraude, porque prácticamente era un fraude, pero lo que hizo fue reformar la fórmula de cálculo de todos los pensionados, en lugar de atacar estos problemas puntuales. Entonces, la Corte encontró que esta reforma de la resolución, con la resolución 554, era inconstitucional porque justamente reducía la pensión de manera injustificada y había otras alternativas menos gravosas para atacar este problema que efectivamente existía, pero que no podía afectar al resto de jubilados. Entonces, se determinó que existió una disminución regresiva, que fue una medida regresiva, y que podía haber tenido muchas otras alternativas para poder tomar la decisión de atacar este problema. Como pueden ver, entonces, en la Corte hemos tratado de solventar las necesidades en este tema de seguridad social y en muchos otros derechos económicos. Ahora tenemos una nueva composición
y vamos a seguir entonces trabajando junto con los nuevos jueces que están ahora integrados a la Corte. Y será un gusto poder compartir con ustedes en otra ocasión nuevos temas de aportes. Muchas gracias.